egresado del programa de becas de la DGSCA de la UNAM en los subprogramas de Sistema y Supercómputo. Ha formado parte de diferentes comités y grupos académicos relacionados con Gen5 Comitli de la UNAM, Televisión Digital Terrestre, TDT, Desarrollo de la Red y Aplicaciones de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, CUDI. Ha impartido además más de 190 conferencias a nivel nacional e internacional y ha publicado diversos artículos de su especialidad. La conferencia que nos trae es La inteligencia artificial y el Big Data en el diseño y construcción de los archivos digitales para el futuro. Bienvenido, Fabián. Gracias, qué amable. Muchas gracias por la invitación. Tengan todos ustedes muy buen día. Me dijeron que eran 3 horas las que tenía disponibles. La voy a tratar de reducir a 10 minutos, porque creo que la siguiente ponencia es a las 11. Entonces, trataré de no pasarme del tiempo del siguiente ponente. Bueno, es algo muy sencillo lo que queremos platicarles. De hecho, bueno, desde que la doctora Perla nos invitó a que pudiéramos participar en DGTIC a inicios de este año para la organización de este evento, la verdad es que creemos que es, sin lugar a dudas, una de las actividades más importantes que hoy en día estamos teniendo dentro de la institución en materia de la preservación de los acervos, tanto los tradicionales de texto, de imágenes, como los acervos audiovisuales. La riqueza que tiene la universidad es impresionante. Para darles algunos datos que no nos van a tener en la presentación porque se me olvidó ponerlos, es que tan solo se ha calculado que son más de unos 80 petabytes de información la que tendría la UNAM de manera audiovisual si se digitalizara toda la información que tenemos en diversos lugares, institutos, Radio UNAM, TV UNAM, etcétera. No hay un solo lugar en la UNAM en donde tengamos esa capacidad de almacenamiento. Hoy por hoy, el sitio que tiene mayor capacidad de almacenamiento en un solo lugar es el Instituto de Ciencias Nucleares, que tiene una capacidad de almacenamiento sumada de cerca de 5 a 6 petabytes. DGTIC, por ejemplo, nosotros ahí en el centro de datos ya tenemos una capacidad que está rozando los 2 petabytes, sin considerar el petabyte que ya teníamos desde hace un rato en la supercomputadora. Pero aún así sigue siendo menos del 5 o 7% de todo lo que requiere la universidad para poder resguardar todos los archivos. Hay algunos proyectos que estamos ya mejorando, por ejemplo, en materia de almacenamiento de largo plazo. Le llamamos la bóveda digital de la UNAM. Es un proyecto del cual se van a enterar en las siguientes semanas, que lo haremos público, en el cual pues también de manera muy modesta estamos empezando con un par de petabytes, pero con un almacenamiento garantizado de no menos de 30 años. No somos expertos en la catalogación, eso sí se los quiero reiterar. Bueno, ustedes ya lo saben, antes de GESCA, ahora de GETIC. No somos expertos en la catalogación, en todo lo que es esta parte de los metadatos y demás. Al fin y al cabo somos un área de servicio horizontal, transversal a toda la universidad, y somos completamente, yo siempre digo que asépticos, diagnósticos a la aplicación. Esto es, a las verticales, que cada una de las áreas en sus temáticas de especialización pudieran requerir algún tipo de configuración o de equipamiento muy particular. La infraestructura con la que nosotros ponemos a disposición de la universidad no le cuesta nada a los universitarios, es parte de la infraestructura central de la UNAM para los universitarios, para la institución, y que por supuesto pues hay muchas diferencias en cuanto a cómo cada una de estas instancias en la UNAM está catalogando y organizando las cosas, cosa que a nosotros no nos compete. No somos especialistas, como les digo, en la parte de catalogación. Sin embargo, lo que hemos visto en los últimos años es cómo se ha ido desarrollando esta parte del uso de la inteligencia artificial, del Big Data, el Machine Learning y todo este tipo de nuevas tecnologías. Bueno, les llaman nuevas tecnologías, en realidad son más viejas de lo que creemos. Lo que pasa es que se van haciendo un poco más vigentes. Por eso casi siempre cuando hablo de este tipo de tecnologías me atrevo a poner esta imagen de el segundo hombre que pisó la luna, Buzz Aldrin, cuando hace algunos años en la revista del MIT de tecnología nos decía que, nos recordaba que todavía alguna generación, la generación X como a la que yo pertenezco, que nacimos en los 70s, pues nos decían que íbamos prácticamente a vivir en la Luna o en Marte, ¿no? Eso era lo importante, la carrera espacial. Y ahora al parecer la carrera es por las redes sociales, y por eso dice, en lugar de vivir en Marte, lo que me dieron fue Facebook. Bonita comparación. Algunos todavía seguimos pensando que en algún momento viviremos en otro planeta, o bueno, al menos en otro país que no se ponga tan intenso, pero más bien lo importante es arreglar pero
mucho de lo que hemos visto en los últimos años, pues sí, claro que tiene que ver con toda esta convergencia de tecnologías y de recursos de cómputo que antes se le consideraba de alto desempeño y hoy en día ya hay muchas capacidades que vamos a ver a continuación de manera muy somera porque no me da más el tiempo, de cómo están sirviendo particularmente para la parte de los acervos. Básicamente, creo que no se alcanza a ver, pero espero que sí, es revisar 3 elementos fundamentales, lo que hoy en día es la tecnología de blockchain, la tecnología de inteligencia artificial y la del Big Data, cómo están convergiendo para todo lo que tiene que ver con el acceso, la preservación y la catalogación de los acervos y particularmente los audiovisuales. Como sabemos, estamos viviendo prácticamente la 4ª revolución industrial, una revolución que es mucho más rápida, mucho más intensa que las 3 anteriores. En todas las anteriores se tomó al menos un siglo en desarrollarse estos cambios y esta incorporación de tecnologías, y esta última revolución, la 4ª, la que estamos viviendo, pues se ha dado en los últimos 20 años y va muy rápido para transformarse en una 5ª. Se estima que tal vez la 5ª revolución industrial sea por ahí del año 2040, en donde prácticamente una sola computadora tendrá toda la capacidad de procesamiento de la especie humana. Por supuesto, una computadora portátil, ¿no? No una supercomputadora, eso sería otra cosa. Vivimos rodeados de datos por todos lados. Esto es tan solo la gráfica más reciente de los 100 sitios web. Es una gráfica de octubre de este año, donde la gente consulta las cosas. Por supuesto, esta presentación, si alguien la necesita, me escribe a mi correo electrónico. No uso redes sociales, no me da el tiempo. Saqué el nombre para que no me suplantaran, pero aún así no está garantizado. Pero fabian.roma@domicilio conocido, o sea, unam.mx. Y con todo gusto, ya se nota la vejez, ¿verdad? Uso correo electrónico, no redes sociales. Con todo gusto les mando la presentación. Pesa como 50 megas. Y es por las gráficas, porque no le bajé la resolución por si alguien las quiere ver con más detalle. En realidad no les pido que vean la columna que se encuentra del lado izquierdo, ¿verdad? Aunque me dijeron que les hiciera examen de los 3 primeros párrafos al final de la sesión, pero me resisto a hacerlo. Es para que se den cuenta de dónde hoy por hoy la gente está consultando las cosas de manera totalmente visual. Donde la mayor parte de los humanos consultamos cosas es, por supuesto, en Google. Pero desde hace algunos años hay otros jugadores, como es el caso de Facebook y, por supuesto, el caso de YouTube. También se encuentra allá abajo Baidu, que es el buscador principal en China. Es el azul que se encuentra allá en la parte intermedia entre Facebook y YouTube. Y, por supuesto, hay otros que los verán cuando tengan acceso a la presentación mucho más a detalle. Lo que quiero ilustrar con esto es que hoy por hoy la mayor parte de los contenidos no están siendo publicados por un humano, no están siendo publicados por humanos, están siendo generados automáticamente y ya desde hace varios años por los buscadores, especialmente Google y por supuesto también por las redes sociales. Claro, de eso debemos agregar el elemento de que ya no solamente la búsqueda del elemento del contenido de texto, esa gráfica nos lo demuestra, sino cómo está creciendo enormemente todo lo que son los contenidos multimedia. Es el caso de YouTube. O sea, todo es audio, video. Si no está en audio y en video, pues no existe. Antes decíamos, si no está en internet no existe. Ahora, si no está en YouTube, difícilmente existe. ¿Por qué? Porque es cada vez más el consumo de esto. Lo cual nos lleva a otro elemento importante. Es fundamental que las cosas estén perfectamente catalogadas e identificadas. Pero, si aún así no lo están, y es parte de lo que quiero mencionar en esta pequeña charla, es que la tecnología que se está incorporando en el ámbito del cómputo de alto desempeño lo que va a permitir es que aunque los humanos no lo cataloguemos, no se preocupen, las máquinas lo harán. Y es lo que está sucediendo precisamente con la inteligencia artificial. Hoy por hoy, como les mencionaba hace unos segundos, literalmente el video es lo que maneja el crecimiento de la internet. La red sigue creciendo por la demanda del video. Todo mundo quiere más ancha de banda para su casa, para su escuela, para su centro de investigación, fundamentalmente no porque quiera bajar más textos, sino es porque quiere bajar más video, porque quiere tener acceso a más contenido audiovisual. Perdón, aquí pongo siempre de referencia a algunas de las medidas de información, pero para darles una idea, todavía hace algunos años, no sé si se alcanza a ver, estábamos en la era de los... Pues a mí me tocó cuando estaba en el bachillerato, hablábamos de kilobytes y megabytes. Era lo que le cabía a un disco. Hoy en día, cualquier computadora que ustedes compran se mide generalmente entre gigas y terabytes.
pero toda la internet se mide entre las escalas de petabyte, exabyte y zettabyte. Como sabemos, cada uno es 1024 del inmediato anterior. Entonces, para dar una idea de esto, se estima que para el próximo año el contenido de todo internet va a ser de aproximadamente 44 zettabytes. Yo sé que todo el mundo se despierta aquí sabiendo lo que es un zettabyte, entonces no tengo que explicarlo, ¿no? Si lo quieren saber está en la lámina anterior. Pero bueno, un zettabyte es 1.000.000 de petabytes. O, dicho de otra manera, 1.000 millones de teras. Un zettabyte. Entonces, todo el contenido en toda la red aproximadamente se calcula para inicios del próximo año en 44 zettabytes. Alguien dirá, ¿son cantidades de acervos? No, la mayoría es contenido repetido. La mayoría es contenido que está duplicado de otros lados. Véanlo ustedes en el efecto de un correo electrónico. En un correo electrónico uno manda el mismo attachment, el mismo adjunto a 20 personas. Entonces, eso por supuesto, en los buzones de correo de los servidores, pues ocupa espacio y forma parte de esos 44 zettabytes. Pero en realidad no son 20 megas originales. Estamos hablando de 200 megas, que son 20 megas originales repetido otras 9 veces. Entonces, es también muy importante que cuando se diseñan repositorios y recursos para almacenar todo este tipo de contenido, pues se utilicen técnicas como la de duplicación, que es para evitar precisamente la repetición de todos estos datos y optimizar mucho más el ancho de banda y la capacidad de transmisión y de resguardo. En el caso, por ejemplo, de la UNAM, en el centro de datos tenemos un nuevo sistema de almacenamiento que duplica al vuelo la información, lo cual nos lleva a que lo que físicamente son 300 terabytes tenga una capacidad de duplicada de 2 petabytes aproximadamente. Entonces, estas tecnologías como la de deduplicación y de filtración en muchos equipos y en muchos nuevos sistemas operativos, los más recientes, también ayudará a guardar más datos sin tanto problema. Pero aún así, además del crecimiento de la internet, pues tenemos otra serie de retos, ¿no? Entre otros, para no mencionarlos todos, por supuesto que hay que educar a miles de millones de personas más. Todo el mundo quiere tener auto, todo el mundo quiere tener casa, todo el mundo quiere tener la internet, todo el mundo quiere tener acceso a contenidos en donde se encuentre de manera ubicua, etcétera. Y eso, por supuesto, pues está ejerciendo mucho más presión sobre recursos que ya son limitados. Y especialmente en las instituciones educativas siempre los recursos son limitados. Por lo tanto, tenemos que ingeniárnoslas en establecer nuevos mecanismos para guardar toda esta información, clasificarla y tener un acceso mucho más garantizado. Y una de esas primeras tecnologías que parece responder a ese reto es la tecnología de blockchain. Seguramente muchos de ustedes ya han oído hablar de la tecnología de blockchain, hacen sus inversiones en bitcoins todas las mañanas, verifican en su teléfono cómo va la bolsa de la criptomoneda al mediodía, ven que ya ganaron un 10% más y se compran un auto nuevo, etcétera, etcétera. No, lo normal para cualquier ser humano en estos días. Blockchain, sin lugar a dudas, a pesar de que parecería que solamente se usa para eso, para cuestiones comerciales y demás, tiene una profunda aplicación en la parte de acervos y demás. De entrada, porque la característica fundamental que tiene blockchain es que es una tecnología que nos permite establecer una cadena de seguridad. Muchas aplicaciones, como puede ser que les gusta, desde la compra de boletos de avión, transacciones bancarias, incluso ese famoso SPAY que ya mucha gente le tiene miedo porque no sé cuántas veces se han metido, no ustedes, sino otras personas que no deben hacer transacciones que tampoco deben, pues es todavía ese SPAY centralizado, es servidores en el Banco de México, etcétera, etcétera. La tecnología de blockchain, una de las cosas que permite es que al crear esta malla digital se vaya registrando en una especie de bitácora, no es una especie, es una bitácora digital, también se le llama libro contable o libro de mayor digital, todas las transacciones. Y estas transacciones que permiten darle a toda la cadena una certeza de que cada una de las cosas que ocurren, cada uno de los procesos, por ejemplo, registrar un archivo, catalogar un video, etcétera, realmente está bien catalogado y se sabe además su ubicación de manera correcta. Entonces no se está dependiendo de un solo equipo de cómputo, en un solo centro de datos, en una sola nube que nos diga dónde se encuentra el archivo, sino a través de cadenas de bloques se puede verificar que cada uno de los elementos de un acervo, seguramente muchos de ustedes son conocedores de la tecnología de los TOIs, por ejemplo, los identificadores digitales de objetos, que se utiliza mucho
Por ejemplo, las revistas arbitradas, cada artículo se le da un DOI, que es lo que permite ubicarlo de manera única en todo el mundo y en cualquier repositorio. Bueno, pues estas cadenas de bloques permiten asignar precisamente identificadores digitales únicos a cada objeto. E incluso a este nivel ya podrían asignar ustedes, por ejemplo, en un acervo audiovisual, contenidos no solamente a cada archivo, sino a los componentes del archivo, a los actores en el archivo, a los textos, a los párrafos, a toda la información que se encuentra dentro del archivo, precisamente porque hay toda una cadena de consolidación de servidores que son los que permiten trabajar en esto. Y además, una de las enormes ventajas es que ya hoy en día blockchain es una tecnología que está disponible de manera gratuita. Claro, hay plataformas comerciales como las que se utilizan para algunas criptomonedas, pero muchas otras tecnologías de blockchain ya hoy en día se pueden poner y se pueden establecer en funcionamiento entre varias instancias que tengan acervos para poder verificar cómo está fluyendo la información. Una de las cosas que resuelve, entre otras las ventajas que ofrece el blockchain, es que de entrada, como les menciona, establece una cadena de operación segura, permite que haya múltiples clientes o participantes dentro de la cadena, es totalmente descentralizado, no se está dependiendo del centro de datos de la DGTIC, ¿no? Y si ese se cae o está desconectado o le cae un rayo, o ya se me fue el acervo. Sino que esto además respalda todo el trabajo que se hace, se evita estar dependiendo de un solo sitio. Se asegura una serie de transacciones como los registros de los acervos y su catalogación. Se automatizan los procesos de verificación de tal manera de que cada componente del acervo está perfectamente identificado. Se unifica el origen de cada uno de los registros, por lo tanto no hay interpretaciones según cada una de las instituciones, sino que se establece ya una identificación más universal de todo esto. Y sin lugar a dudas es la tecnología clave como un repositorio autorizado para cualquier acceso a cualquier tipo de acervo de manera perfectamente segura y validada. En esencia, el blockchain es algo tan sencillo como registrar cada operación en un libro digital de mayor, como lo muestra el diagrama, y lo que se hace es que cada una de esas transacciones cambien transacción por objeto, cambien objeto por video, por audio, por pista, por actor, por lo que quieran. Se va registrando en cada uno de los elementos dentro de la cadena de bloques y además se le puede ubicar mucho más rápidamente en todo el mundo. Esto hace precisamente que las operaciones que hoy en día se tienen en criptomonedas sean increíblemente rápidas y eso por supuesto les incrementa el valor porque son completamente seguras. Son más seguras las operaciones en criptomonedas hoy en día que las operaciones con su app de no les digo qué banco, que a cada rato se cae, o con el QR. Es mucho más segura las operaciones de esta manera y por supuesto imaginen el beneficio que tiene esto, entre otras cosas es que las transacciones se hacen prácticamente en tiempo real, reduce los costos de infraestructura porque se distribuye el costo de la infraestructura en lugar de concentrarlo en un solo lugar. Las transacciones son consensuadas, o sea, todos los participantes en la construcción de este tipo de acervos por blockchain usan la misma tecnología, usan los mismos estándares, lo cual también garantiza la inmutabilidad de las catalogaciones y de todos los componentes que forman parte de la cadena de bloques, se garantiza la procedencia de cada uno de esos elementos. Esto en consecuencia pues nos da una mejor calidad de los datos, porque no es una, sino son muchas instancias las que validan que ese acervo es el correcto, además de que se registran mucho mejor las transacciones sobre cada uno de los elementos del acervo. Hay un único registro que es trazable, o sea, se sabe desde el origen de cada uno de los componentes del acervo hasta su destino, quién lo consulta en qué momento. Y por supuesto permite establecer modelos transaccionales con participantes que realmente son relevantes. Por ejemplo, casas productoras, instituciones, bibliotecas, etcétera, ¿no? Y no solamente los individuos. Voy a saltarme un poco para van a tener acceso a todo esto, pero ya estoy llegando a la parte de... Ya me pasé, de hecho, me faltan 2 minutos. Me voy a brincar, no los quiero aburrir más. Ahí verán las criptomonedas por si quieren invertir. Si tienen alguna duda me lo pueden preguntar con todo gusto. Pero quiero llegar a la parte de la inteligencia artificial. O sea, vamos a una tecnología de cómputo como la del blockchain, que sí tiene algunos reveses, y he de mencionárselos, pero ya no me quise detener en esa lámina. Para darles una idea, un solo Bitcoin, una operación de Bitcoin, por ejemplo, han oído hablar del minado de monedas. El minado de monedas es la construcción de un Bitcoin.
Construir un Bitcoin equivale en cómputo en términos de energía eléctrica a lo que consumen aproximadamente 50 familias durante 5 años en sus casas. A eso equivale un Bitcoin. O sea, las criptomonedas también son uno de los grandes reveses a la ecología y al cambio, y bueno, lo que está haciendo que se acelere el cambio climático. Unas por otras, ¿no? Quieren criptomonedas, entonces se mueren los polares y se derriten los polos. Es un análisis aparte, pero sí, tampoco vamos a hacer una apología de esta es la solución a todo. Hay que encontrar los puntos intermedios. Y uno de ellos es que sí, el minado de las criptomonedas ocupa mucho procesamiento de cómputo y todo eso es energía eléctrica y eso calienta el planeta. Entonces sí tiene sus reveses. El caso también de la inteligencia artificial pues no es demasiado distinto en términos de consumo energético y del impacto en el planeta, pero bueno, veamos la parte netamente positiva, ¿no? En realidad la inteligencia artificial no es otra cosa más que tratando de explicarlo simple, el modelo de procesamiento de información del cerebro humano hasta donde lo conocemos, a cómo funcionan los circuitos electrónicos. Existen muchas definiciones al respecto de la inteligencia artificial, pero en realidad, si se parte de un análisis del cerebro como desde lo más básico, tejidos neuronales, transmisión de señales eléctricas bioquímicas, nanosensores, el análisis de cómo operan químicamente las células, o sea, podemos meter muchas disciplinas para tratar de definir en sí lo que es la inteligencia artificial. Lo que sí hemos visto en los últimos años es que el crecimiento del cómputo ha sido verdaderamente exponencial. Hacia la mitad de la gráfica, un poquito más arriba, por aquí donde dice Cray, Jaguar y todo lo demás, donde dice un petaflop, eso es más o menos donde nos encontramos hoy en día, que es la capacidad promedio de una supercomputadora como la que tiene la UNAM. Estamos hablando de cerca de un petaflop, todo el mundo lo sabe, son 1 billón de operaciones de punto flotante por segundo. ¿Sí? O sea, 1 millón de millones en un solo segundo. Parece eso como demasiado rápido, pues depende de lo que se haga. Pero para darles una idea, la capacidad del cerebro humano promedio adulto es de 10 petaflops. ¡Ay, wow! Estamos mejor que una supercomputadora. Bueno, sí, mejor que una supercomputadora promedio sí, pero la supercomputadora más grande del mundo ya procesa 100 petaflops. O sea, lo de 10 seres humanos juntos. Ahora dirán, es que ¿en qué procesamos tanto? Pues nada menos en entenderme, ¿no? O sea, en este momento ustedes están usando mucho de su capacidad de procesamiento en procesar distintas variables. El lenguaje, lo que están viendo, lo que están percibiendo, los olores, la temperatura, la luz, etcétera, etcétera. Pregúntenle a su computadora qué le pasa cuando tiene que procesar imágenes, ¿no? O cuando tiene que procesar audio y video. No les va a servir el Pentium de hace 25 años. Necesitan un procesador mucho más capaz. Bueno, por eso los seres humanos somos muy buenos para procesar, ¿por medio de qué? De patrones. Las computadoras no son buenas para procesar en términos de patrones, procesan en términos escalares, numéricos, son buenas para hacer cuentas. Estos son datos comparados en hacer cuentas. Y eso es lo que significa un flop, una operación de punto flotante por segundo. Pi por pi, si lo resuelven en un segundo, su cerebro es de un flop. Pero si resuelven 1 billón de veces pi por pi en un segundo, su cerebro es de un petaflop. ¿Ok? Pero no es como calculamos la velocidad de procesamiento del cerebro humano, sino que lo hacemos comparado con patrones. ¿Qué tan rápidos somos para encontrar esos puntos de coincidencia con cosas que conocemos? El cerebro es un conglomerado de más de 100,000 millones de neuronas, y aunque implica tan solo el 2% del peso corporal, es una de las partes que menos pesa del cuerpo, ocupa el 20% del suministro de oxígeno y del 20 al 30% del consumo energético. Ajá, si se piensa más, se consume más energía. Por supuesto, es obvio, pregúntenle a su computadora, ¿o no? Si la ponen a procesar más. En promedio los humanos de hoy en día, sin embargo, son 15% más inteligentes que hace tan solo 50 años. O sea, ya el IQ base no es 100. El IQ base es 115. Quien saca menos de 115, cuidado. Aunque los mensajes se mueven a velocidad de burro, porque tan solo los mensajes entre las neuronas es de cerca de 400 kilómetros por hora. Nada lo que ocurre en otras capas. En realidad, como opera nuestro cerebro es como un patrón de ordenamiento de neuronas. Y eso es lo que ha tratado todo el tiempo el cómputo de seguir.
cómo simular la manera en que el cerebro humano organiza las cosas, que es a través de patrones. Se han hecho muchos intentos, incluso ya hay experimentos de computadoras neuronales. Uno de ellos se corrió hace algunos años en un experimento de un cubo de neuronas de 1 por 1 centímetros, solo neuronas. Se le puso a resolver el mismo problema que a una supercomputadora de 10 petaflops, es una de las más rápidas del mundo, y ese cubo de 1 por 1 centímetros resolvió el problema en 10 minutos versus el año que le toca a la computadora de 10 petaflops. Lo cual significa que todavía hay mucho por descubrir en términos de redes neuronales y la capacidad de procesamiento. Entonces, llevemos esto al ámbito de lo que es la inteligencia artificial. Imagínense lo que se puede hacer cuando hay computadoras cada vez más potentes, e incluso las computadoras como las que se están poniendo más de moda, porque salieron las noticias hace poco, que son las computadoras cuánticas. Ahorita les explico eso de las computadoras cuánticas, es bien sencillo. Son 4 integrales y ya. Eso es muy simple. Normalmente la inteligencia artificial se ha definido como la respuesta a este algoritmo que se llama el algoritmo de Turing, que es si ustedes meten a una computadora y a un ser humano en un cuarto, una caja cerrada, una caja negra, y les empiezan a mandar preguntas la misma manera, por ejemplo por escrito, en el momento en el que no sepan distinguir quién les responde, si es la computadora o es el ser humano, entonces ahí tienen inteligencia artificial. Fue una definición muy canónica de Alan Turing, ¿no? Ya ahora hay algunas un poco más sofisticadas, pero algunos preferimos decir que en realidad la inteligencia artificial no es tan solo eso, sino que además es un tipo de inteligencia totalmente distinta a la del ser humano. Y eso nos lleva a analizar cómo este tipo de tecnología va ahora a influir en múltiples áreas. Si consideramos que el nuevo tipo de cómputo, el cómputo que genera la inteligencia artificial, es un cómputo que incluye ciencia cognitiva, que incluye el uso de dispositivos, microsistemas, lo que es el cómputo cuántico, que lo veré un par de láminas más adelante, incorpora elementos de psiquiatría y de psicología e incluso de neurobiología, así y por ahí también cosas de computación. Uno de los agentes de inteligencia artificial más vigentes hoy en día es que es el IBM Watson. Es una tecnología que se desarrolló hace más de 15 años, pero hoy en día literalmente es lo que potencia muchas de las aplicaciones de Machine Learning, Big Data, la operación en la nube y demás. Incluso hay veces en que si le preguntan a su Siri de su teléfono, o a su Google Now, o a su Alexa, es muy probable que quien realmente les esté contestando sea Watson, que es la primera computadora reconocida como realmente diseñada para inteligencia artificial. Entró en operaciones en el 2010 y lo primero que hizo fue ganarle a todos los campeones del Jeopardy. Eso ocurrió hace 30 años y nos sorprendimos cuando le ganaron por primera vez a Kasparov, una computadora que era la Blue Gene. ¿Se acuerdan? Bueno, ya sé que la mayoría son de aquí, del Xbox 360 para acá, pero los que somos un poco más atrás, nos tocó saber de la gran noticia cuando la primera computadora le había ganado en el ajedrez al campeón del mundo. Eso ya es trivial para esta computadora. Entonces, hoy en día, para darles una idea, lo que traemos en un teléfono promedio, ¿no? El iPhone de hace 1 o 2 años es el teléfono promedio, no el de este año, porque sí, ahí tienen que empeñar un riñón y esas cosas, ¿no?, para tenerlo, pero el que se puede comprar humanamente, tiene, para darles una idea, más de 1500 veces la capacidad de procesamiento que tenía la supercomputadora de la UNAM en 1990. O sea, todos traemos una supercomputadora en el bolsillo. Así de sencillo. Y a veces ni nos damos cuenta. Es más, nos enojamos porque no nos responden rápido el WhatsApp. ¿Qué les puedo decir? Hay un humano del otro lado. Están esperando que les responda un humano. Ya sé que ya me tengo que callarme. ¿Ya? ¿Restan 2 horas? Ah, súper. Aunque nada más tengo 1 minuto. Perdón, gracias. Voy a adelantarme. El tema es que, bueno, tendrán oportunidad de verlo. Siempre hago demasiadas láminas y son 128. Entonces no se puede andar en 30 minutos. Pero lo que quiero llegar es esto. Esto ya existe. Es el cómputo cuántico. ¿Alguien pensaba que era un mito, que nunca iba a existir? Ya existen al menos 5 computadoras cuánticas declaradas. La que ven en la imagen es el sistema Q de IBM. El que está enfrente de él es el director de IBM Research. Y esta computadora
pues es todavía chiquita porque tiene capacidad de tan solo unos 20 qubits. ¿Y qué demonios es eso? Bits cuánticos. Bueno, para no marearlos demasiado y nada más me quedan 30 segundos. El cómputo cuántico es uno de los elementos que va a hacer más rápido el crecimiento de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque precisamente explota las capacidades de la física cuántica, que todo el mundo la conoce, nos la enseñan en química, en la secundaria, ¿se acuerdan? ¿No? El principio de incertidumbre y esas cosas, ¿sí? ¿No? Planck. Sí se enseña en secundaria, ¿eh? No es broma. Bueno, en lugar de como opera una computadora tradicional como esta, que es una computadora que se le puede llamar escalar determinista, o sea, aquí funciona por ceros y unos. O sea, hay un circuito prendido, como un foco prendido, es un 1. Hay un circuito apagado, es un 0. Y eso es un bit. Y la combinación de 8 bits es un byte, ¿no? Y 1024 de esos es un kilobyte y así. Ya, todo lo demás es fácil. Bien. El cómputo cuántico parte de la incertidumbre de lo que es el cuánto. No sabemos si es un 0 o es un 1, porque en el momento en que lo evaluamos, si es un 0 o es un 1, ¿qué sucede? Alteramos el experimento. Por eso hay incertidumbre en el cuánto. Y por eso un cuánto, una partícula, puede estar en dos lugares a la vez. Por lo tanto, un qubit no tiene dos posibles valores, 0 y 1. ¿Cuántos valores tiene? Al menos 4. Y eso afecta todas las potencias de todos los demás qubits que componen la máquina. Dicho de otra forma, esa computadora que opera hasta el fondo en el resto de la presentación describo cómo funciona eso. Si no me lo creen, sí está ahí. Nada más aquí van a ver unas cuantas fotos y van a ver algunas fórmulas muy divertidas de ordenamientos. Ahí está sencillo. El algoritmo de Shor, que en su forma cuántica es precisamente para ordenar información. Y es el algoritmo más básico en cómputo cuántico para catalogar cosas. O sea, yo sí iba a hablar de eso, nomás que ya no me dio tiempo. Pero bueno, ahí se los dejo. Estas computadoras operan casi en el frío absoluto, ¿no? Casi 0 grados Kelvin, y pueden procesar tanta información como una supercomputadora, la más grande del mundo, que se tardaría aproximadamente unos 1000 años en tan solo un segundo. Imagínense la computadora más grande del mundo hoy en día, que de por sí es increíblemente rápida, comparada con el cerebro humano, que puede procesar información, todo lo que se haría esa computadora en 1000 años en tan solo un segundo. De eso estamos hablando. Claro, por eso Google le interesó hacer cómputo cuántico, por eso IBM está haciendo cómputo cuántico, porque eso significa que ahora los contenidos se crean y se destruyen, se componen y recomponen, se analizan y catalogan por inteligencia artificial, por computadoras que lo saben hacer mucho más rápido, que incluso analizan nuestro lenguaje. Sí se sabe la historia de Facebook hace un par de años, ya acabé, que creó 2 agentes de inteligencia artificial, no fue el año pasado, creó 2 agentes de inteligencia artificial, empezaron a hablarse entre sí y crearon en menos de 10 minutos su propio lenguaje. Como ya los programadores no le entendían, los tuvieron que apagar, porque ya no sabían lo que se estaban diciendo esos 2 entes virtuales o artificiales. Ese es el mundo en el cual estamos empezando a vivir. ¿A poco no es fascinante? No, de verdad lo es. Porque en realidad tenemos muchas cosas más que aprender y tenemos muchas cosas más que analizar. Digamos que esta parte romántica, ¿no?, de lo escrito, el papel, pues ya tenía que llegar a su fin en algún momento, ¿no? Ahora estamos llegando a otra en donde definitivamente, no podemos vivir con esto. La gente no sale de sus casas y no sale con esto en el bolsillo. Es la manera más eficiente en la cual podemos acceder a la información. Ojo, eso sí, nada de eso, en mi opinión, y eso que no soy humanista, pero trato de comportarme como humanista, no venimos a hacer apología de la tecnología, ¿eh? No, para nada. Simple y sencillamente, y concluyo, debemos de conocer esto, no tanto para decir vamos a protegernos de esto, es cómo lo podemos usar de la mejor manera. Cómo debemos irnos preparando para realmente explotar toda esta tecnología, todo lo que nos ofrecen este tipo de desarrollos, inventos, aplicación de la ciencia, las matemáticas, la física cuántica, etcétera, etcétera,
para ser mejores seres humanos. Nada más, ¿no? Ya después vendrá todo el resto. Gracias.